Qué gusto tan más enorme nos da el Señor de poder compartir su palabra junto con todos ustedes. Así lo veo de verdad. Veo como si estuviéramos juntos, sentados en la mesa. Bueno, claro que me lo estoy imaginando, obviamente, pero así es como me siento. Sé que estás siendo bendecido porque la palabra del Señor es la que está siendo expuesta, es la que está siendo impartida, es lo que se te está dando y es la palabra del Señor. Tú eres bendecido, yo también soy bendecido y tenemos ese sello de bendición y de eso quiero hablarte en esta ocasión. Ese sello de bendición que tenemos de parte de Dios. Y hay varios textos en la Biblia, bueno, de hecho toda la Biblia nos habla de ello, ¿no? Pero quiero sí tocar algunos textos para dejarte en tu corazón algo que medites durante el día, durante la semana o en cualquier momento que nos estés sintonizando, ya sea que nos estés viendo por la televisión o que nos estés escuchando por la radio. Ya sea que estés escuchando este programa a la medianoche o a las horas nocturnas o en la madrugada, pues que sea de bendición para el resto del día o el resto de la noche, etcétera. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor así es. Nosotros somos un sello de bendición. El Señor nos ha sellado con su bendición. Y podemos hablar y hablar y hablar y desglosar muchos capítulos de la Biblia. Y es más, con unos cuantos versículos es más que suficiente para que estemos convencidos de que realmente el Señor nos ha bendecido. Y mira, lo que Dios bendice, Él lo bendice y así es. Claro que hay que mantenernos bien consagrados hacia el Señor. Tenemos que vivir en santidad. Tampoco vamos a tratar de burlarnos de Dios siendo hipócritas, reflejando algo que no somos. Como le decía el Señor Jesucristo a los fariseos, sepulcros blanqueados, le decía sepulcros blanqueados. Les decía hipócritas, generación de víboras, etc. Entonces, el Señor no quiere que seamos así. El Señor realmente quiere que seamos consagrados en santidad y que vivamos conforme a su palabra de que sí, es un hecho que el Señor nos ha bendecido. Y lo que Dios bendice, Él lo bendice. Y mira, lo que Dios habló es una palabra hecha. Lo que Dios bendijo es una palabra hecha. En Jesús la bendición es grande. Y no quiero utilizar números, ¿verdad? Para no caer en confusiones, pero sí me gustaría decir que la bendición de Dios se multiplica en nosotros. Crece, avanza, nos hace que avancemos. Le dice al mundo espiritual, ellos son mis hijos, son mis hijas, si eres mujer obviamente. Ellos son míos y yo los he bendecido. Y mira lo que dice Mateo 14, 19. Si te acuerdas cuando Jesús hizo recostar a la gente, ¿verdad? Pero sí lo quiero que lo leamos en Mateo 14, 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Claro que aquí estamos hablando de este pasaje de la palabra del Señor de las Sagradas Escrituras, donde el Señor multiplicó los peces y los panes. Y si vemos la proporción de la multiplicación, podemos sacar una matemática y hasta porcentajes. No vamos a hacer eso ahorita, como dije al principio hace rato, por eso utilizo la palabra, mejor dicho, o mejor utilizo la palabra que el Señor cuando bendice, lo que bendice lo multiplica. Lo quiero dejar de esa manera. Pero definitivamente cuando el Señor bendijo los peces y los panes y habló la palabra, fue una palabra hecha, una palabra hablada, una palabra determinante, una palabra que llevó a la acción un suceso evidente, físico completamente, donde no una persona lo vio solamente, sino una multitud. Eso fue una multitud de personas que vio ese milagro. Los primeros que vieron ese milagro fueron los discípulos, pero así como los discípulos fueron esparciendo, distribuyendo los alimentos, se dieron cuenta cómo cuando partían el pedazo de pan, salía más y más y más y no se acababa, y también los peces. Una multiplicación enfrente de ellos.
Fue algo increíble, sinceramente. Los discípulos fueron los primeros que lo vieron, pero también la multitud. Y también ese pequeño que tenía los peces y los panes, esa persona, quien haya sido, ha de haber sido algo impactante completamente. Y mira, Mateo 26, mira lo que dice la palabra del Señor. Y yo creo que algunos de ustedes ya lo han escuchado. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Aquí ya estamos hablando cuando el Señor está sentado con ellos en la mesa, ¿verdad? Y estoy mencionando estos textos porque nos habla cómo el Señor utiliza la palabra bendijo. Claro, vemos ahí también que dio gracias y hemos hablado en otros programas en referencia a ello. Ahorita mismo nos estamos centralizando cuando el Señor Jesús utiliza la palabra bendijo. Porque de los labios del Señor, de la boca del Señor, sale bendición para nosotros. Y una vez más, todo lo que bendice el Señor es una palabra que lleva a un suceso realizado completamente. Es una realidad. Mira, lo que quiero darte a entender es esto. Toma provecho de lo que Dios ya te dio. Lo que Dios ya bendijo. Es lo que quiero darte a entender. Empecé con estos dos primeros textos y podemos ahondar en ellos, podemos profundizar en ellos, pero no tenemos tiempo. Los quise utilizar al principio solamente para que vieras cómo Jesús, de sus labios, de su boca, sale la palabra bendijo. Sale la palabra bendijo, bendijo. Y cuando Dios ya bendijo algo, ya está bendecido. Y quiero hablarte sobre ello, pero quiero que tomes provecho. Y me voy a ir al Antiguo Testamento ahora, porque el Señor te ha posicionado, te ha puesto en una posición particular, excepcional, única, como le quieras llamar, pero el Señor te ha puesto en una posición y te ha dado una vida bendecida. Una vez que tú recibes a Cristo en tu corazón, el Señor ya te bendijo. Ya no eres esclavo del pecado. No debieras de regresar al pecado. No tienes por qué regresar al pecado. No es para ti el pecado ya nunca más. Una vez que has aceptado a Jesús, ya se acabó el pecado para siempre en tu vida. Pero claro, si tú vuelves a Él, pues vas a regresar a Él y Satanás se va a aprovechar de la situación y te va a destruir. Pero ya has sido libre del pecado. Entonces, tomando eso en cuenta, el Señor te ha puesto en una posición tan tremenda. Es más, desde el principio el Señor así lo planeó, así lo quiso el Señor. Pero como ustedes saben, Adán y Eva pecaron, el hombre y la mujer pecaron, desobedecieron contra Dios, etcétera, ¿verdad? Pero si vemos el corazón de Dios, en su corazón siempre ha existido el deseo de que conforme a tu obediencia, tú te mantengas en la bendición que Él te ha dado, porque Él ya te bendijo. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 5, versículo 2. Vamos a leer este pasaje en la palabra del Señor. Hombre y mujer los creó. ¿Y qué dice ahí? Y los bendijo. Y les puso por nombre a Adán en el día en que fueron creados. Algunos de ustedes ya han escuchado este versículo, pero una vez más lo quiero traer a colación para que tú recuerdes que el Señor utiliza la palabra bendijo. Así que el Señor desde un principio, cuando creó al hombre y a la mujer, los bendijo. Él nunca quiso que desobedecieran, absolutamente no. Les dio libertad para que gobernasen. Les dio esa potestad para que se enseñoreasen sobre el paraíso, sobre la tierra que les había dado en ese momento. Pero bueno, no vamos a tocar la historia de cómo desobedecieron, pero sí que tomes en cuenta que Él te ha puesto en una posición de bendición. Él ya te bendijo. Si el Señor Jesucristo, cuando desobedeció a Adán y Eva, ustedes saben esto, y si no lo sabes, pues lo vas a escuchar por primera vez. El Señor, al ver que la humanidad estaba perdida por la desobediencia de Adán y Eva, la desobediencia ingresó el pecado, la muerte y todas esas maldiciones que se acarrearon consigo, pero el Señor ya tenía ahí un plan perfecto, que era enviar a su Hijo Jesucristo. Y de esa misma manera retomarnos una vez, claro, si uno le acepta, obviamente. Derramó su sangre.
Así que estamos posicionados en una vida de bendición, tú y yo. Si has aceptado a Jesús, y si no lo has aceptado, este es el momento para que tú lo aceptes. Así que toma provecho. Tu mañana está asegurado en las manos del Señor Jesús. Él ya bendijo tu mañana. Vamos a ir a Job. Job 42:12. Porque el Señor también ha bendecido tu mañana. Tienes que tener en cuenta eso. Vamos a ir al versículo 12. Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Ahora, no vamos a entrar en detalles. Una vez más, ¿cuál es la palabra que quiero que quede impregnada en tu corazón, en tu mente? ¿Cuál es? Que eres bendecido, que Dios ya te bendijo. Y en este texto vemos una vez más cómo el Señor bendijo a Job de una manera tremenda. Y no vamos a hablar de la historia de Job porque está larga, ¿verdad? En otra ocasión hablaremos de ello. Pero tú te preguntarás, sí, Gaspar, pero eso le pasó a Job. Acuérdate que la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras son aplicables para todo momento de nuestra vida. Es vida y es espíritu. Trasciende los tiempos, la palabra del Señor. Y así como el Señor de su corazón, de su boca salió que bendijo a Job, así también el Señor te va a bendecir a ti. ¿Cómo? Pues de la misma manera que hizo con Job. Porque Job en su momento de prueba, de lucha, de dificultad, momentos muy trágicos, un momento terrible de ruina, de escasez, él se mantuvo y el Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ya sabía que iba a levantar una vez más a Job. O sea que el mañana de Job estaba asegurado. Y así sucedió y fue el texto que leímos. Y el Señor te dice a ti también lo mismo. Yo ya te bendije. Yo ya hablé una palabra hacia tu vida que te dije, te he bendecido, te bendije. ¿Ok? Y esa bendición que el Señor te dio trasciende. Está ahí contigo. Así que cualquiera que sea tu situación en estos momentos, tú tienes que mantenerte en la palabra del Señor y concientizar, internalizar en tu espíritu que el Señor te ha bendecido y Él ha bendecido tu mañana. Así que no pienses trágicamente, no pienses en derrota. Tú mantente caminando en las cosas del Señor, en la palabra de Dios, creyéndole a Él lo que Él te ha dicho. El Señor ha bendecido a tus hijos también. Así que si tus hijos tienen algún problema, alguna complicación de cualquier cosa, no quiero entrar en detalles, de cualquier cosa que estén pasando, tú ten en cuenta que el Señor ya también ha bendecido a tus hijos. Y agárrate de la palabra del Señor, por ejemplo, las palabras de crecimiento que el Señor ha hablado sobre tus hijos. Créelo. En Génesis 9:1 dice la palabra del Señor. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad, multiplicaos y llenar la tierra. ¿Qué dijo ahí? Dijo que bendijo a Noé y a sus hijos. Es importante que tomemos en cuenta que Dios estaba refiriéndose a Noé, pero también a sus hijos. Y es lo mismo que Dios te está diciendo a ti en estos momentos. Y tú puedes mencionar tu nombre y tú puedes decir, Dios me ha bendecido a mí y di tu nombre y también a mis hijos. Para todo tienes que tomar la palabra del Señor, porque el Señor efectivamente ha bendecido a tus hijos. Sea lo que sea que estén pasando, tú no dejes de orar por ellos. Mira, vamos a ir a la palabra del Señor, a otro versículo de la Biblia, a Génesis 25:11. Y dice la palabra del Señor, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que ve. Así decía la palabra. Así dice la palabra. Que el Señor bendijo a Isaac. Que el Señor bendijo, así como bendijo a Abraham,
Así bendijo a Isaac y luego bendijo a Jacob. ¿Te fijas la descendencia? ¿Te fijas la bendición que va de generación en generación? La bendición de Dios que trasciende, como decíamos hace rato. Así mismo va a suceder con tu familia, con tus hijos. Y mira, otro texto en la palabra del Señor, Jueces 13:24. A su tiempo la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. Yo quiero que se te quede bien grabado eso. Discúlpame que de repente esté mencionándolo constantemente, pero es que de verdad sí que quiero que el propósito es que se te quede eso en tu corazón, en tu espíritu. Que te des cuenta que Dios te ha bendecido. Y leímos, y Dios lo bendijo, así dice. Y así te ha dicho a ti. Dios te ha bendecido, sí, a tus hijos, tu vida, tu familia, hasta tus bienes. Sí, lo has escuchado bien, tu familia y tus bienes, sí, claro. Tienes que creerlo de esa manera. Vemos lo que dice la palabra claramente. Y hemos mencionado algunos versículos. Ahora, hemos mencionado solamente algunos versículos. Imagínate si nos pusiéramos a ver todos los versículos. Hay muchísimos más que te hablan de esta verdad. Pero yo creo que es más que suficiente los textos que hemos tocado en estos momentos para que te des cuenta que tú eres una persona de bendición y que Satanás ha venido a susurrarte al oído diciéndote lo contrario. Pero mira que Satanás no te lo dice de manera tan directa así, sino con sutileza. Empieza a trabajar en tu autoestima, empieza a ponerte pensamientos negativos, empieza a aprovecharse de las dificultades que estás teniendo, empieza a ponerte trabas y obstáculos para que tropieces, pone cosas para que te distraigas, pone señalamientos para que tomes el rumbo equivocado. Y si tú no estás firme con el Señor Jesucristo, si tú no estás lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios, fácilmente vas a caer en eso. Pero si tú estás lleno de la palabra del Señor, lleno del Espíritu Santo, viviendo una vida consagrada a Él, no hay manera que te sucedan a ti esas cosas que Satanás pone enfrente de ti. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta de las artimañas, de la malicia, de la astucia, de las cosas que Satanás pone. Tú lo vas a discernir, lo vas a ver en el Espíritu y vas a reprender, lo vas a echar fuera. Pero entonces es necesario que tú sepas esto, que tú recuerdes que eres bendecido y no le hagas caso a Satanás, y también que tú mismo en tu corazón internalices esto, como te repito, para que no vivas una vida de desánimo. Si te ha tocado pasar algún tipo de desilusiones en cualquier lugar, gente que te ha traicionado, gente que te ha herido, que tú perdones y que tú quites de tu corazón todo resentimiento y que tú avances, porque esas son cosas que te quieren detener. Y muchas veces también nosotros mismos somos los que ocasionamos que nos detengamos y no avancemos en las cosas de Dios. No, en este tiempo, en este año llegó el momento para que tú te muevas en fe y sigas hacia adelante, porque Dios te dice a ti que Él te ha bendecido y tú tienes fe en Dios y tú le vas a creer. Que no se te olvide eso. Mira, quiero dejarte en tu corazón este versículo, Primera de Crónicas 13:14. Y dice, el arca de Dios estuvo 3 meses en la casa de la familia de Obed-Edom, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo cuanto tenía. ¿Cómo la ves? Bendijo. Una vez más la palabra. Este pasaje de la Biblia está tremendo, al igual que todos los que hemos leído. ¿Cómo es que donde está la presencia de Dios hay bendición? Y donde está el Espíritu Santo hay un derramamiento de la bendición de Dios tremendo. Y eso es lo que Dios te ha dado a ti.
Deja que el Espíritu Santo gobierne tu casa, tu vida completamente. Serás bendecido tú y también tus hijos. Y vuelvo y repito, el Señor te ha bendecido. No tienes por qué estar viviendo lejos de Él. No hay manera. No te ausentes de su presencia. No contristes al Espíritu. Vive con Él constantemente. Y con esto voy a concluir porque el tiempo se nos pasa. Quiero dejarte este texto de la palabra del Señor en tu corazón. Y quiero que medites en este texto. Quiero que medites el día de hoy, en la semana, que lo leas unas 5 veces, 7 veces. Y está en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y continúa el capítulo, el siguiente versículo 4, 5 hacia adelante. Pero quiero que repases este versículo, porque dice ahí que el Señor, que nuestro Dios, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Escucha bien esto, con toda bendición espiritual. ¿Cómo la ves? Tienes que creerlo. Y en el nombre de Jesús en estos momentos, yo bendigo tu vida con esta palabra que hemos compartido en esta ocasión y que hemos meditado en ella. Y bendigo tu vida. Y en el nombre de Jesús, oro para que esta palabra se internalice en ti de tal manera que nunca jamás la saques de tu corazón y de tu mente. Venga lo que venga, pase lo que pase. Cualquier situación difícil, cualquier cosa que venga. Vamos, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Siempre nos gusta decirle gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, Padre. Dile gracias. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. Dile gracias, gracias. Gracias, Señor, por esta intervención divina de parte tuya. Hablarme tan claramente de que soy bendecido, de que tú me has bendecido. Perdóname si me he dejado extraviar o si me he dejado influenciar por mis pensamientos o por mi desánimo o cualquier otra cosa que me haya hecho pensar otras cosas que no sea tu palabra. Así que te doy gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo, este momento tan hermoso, tan especial. Dile gracias, Jesús, y empieza a decirle gracias, Jesús, por mi matrimonio. Gracias, Jesús, por mis hijos. Gracias porque cualquier cosa que esté pasando, tu palabra dice que tú nos has bendecido y ahí me sostengo, Padre, porque tú eres fiel. Tú eres fiel y lo he visto a través de los años, a través del tiempo y seguirás siendo fiel. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Ahora, si tú estás enfermo, tienes alguna enfermedad, en el nombre de Jesús, sé libre de esa enfermedad. Espíritu enfermo, deja ese cuerpo en el nombre de Jesús. Vengo contra ti en el nombre de Jesucristo para decirte que te vayas de ese cuerpo que estás enfermando en el nombre de Jesús y te vayas en el nombre de Jesucristo. Cualquier cosa maligna, cualquier cosa se quema, se muere, se sale de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Tú no vas a morir, tú vas a vivir para contar las maravillas, las grandezas de Dios Todopoderoso. Gloria al nombre del Señor. Recibe sanidad y recuerda, recibe esa bendición que el Señor ya te ha dado. Te ha dado una y otra vez. El Señor te ha bendecido y te sigue bendiciendo y te seguirá bendiciendo. Es algo tremendo. Bueno, se nos ha pasado el tiempo. Dios los bendiga mucho. Nos vamos a ver para la próxima. Y recuerda, Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima.